Hola equipo Dinamita, este es el video de el convertidor de número decimal a binario comprobado con LEDs. Em, bueno, vamos a empezar explicándoles todo sobre la programación. Comenzamos con una variable int. La variable int es utilizada para definir alguna variable, algún componente, para definir cualquier cosa. Y en este caso vamos a definir los LEDs. Por las entradas, para no poner int led 1 entrada 2 es igual a 2 punto y coma, int led 2 igual a 3 punto y coma, se ponen estos corchetes, este juego de corchetes, igual a las entradas correspondientes, y con eso se simplifica toda esa parte. Después ponemos una variable float. La variable float es un número flotante, quiere decir que la ocupamos normalmente en Arduino cuando queremos definirle un valor decimal a algo. En este caso va a ser a nuestra comunicación serial que va conectada con los LEDs. Entonces ponemos el valor, y tiene un alcance máximo de 32 bytes. Pero en este caso solo vamos a ocupar 8 bytes, es decir, 255 posibilidades. Float, el valor de un número, esto quiere decir que es un número entero, con punto y coma. Otra variable int, que es el número 2, que va a ser como, este es un dato de entrada que va a depender la salida, que sería esta, del dato de entrada anterior. Recuerden que este es un sistema sincrónico, es decir, que tiene un almacenamiento de memoria. Después comenzamos con nuestro void setup. Iniciamos declarando una función for. Recuerden que for es un bucle de repetición. Esto quiere decir que este ciclo se puede llevar la cantidad, se puede repetir la cantidad de veces que tú decidas. Se coloca una variante de algo, en este caso i, que vamos a corresponderla como a la cantidad de los LEDs. Se tiene que poner igual a 0, punto y coma. El i es menor a y la cantidad de veces que tú quieras repetirlo. Como es en este caso apagado prendido, sería entonces lo estoy repitiendo. Al yo ponerle un 8, se repite 4 veces. Y se coloca un incrementador. Si yo pongo i más más, quiere decir i más 1. Se coloca todo esto en paréntesis y en lugar de punto y coma con llave abierta. Procedemos al modo pin mode. Ponemos en lugar de poner led 1, output, led 2, output, es paréntesis, led, corchete i, output. Y se ahorra todo eso. Mientras se haga la menor cantidad de líneas, pues considero que es mucho mejor. Juego de llave cerrada, siempre vamos corroborando qué llave cerrada es la que está cerrando esa llave. En este caso yo puedo marcar, si yo toco esta llave, me marca esta. Si yo toco esta llave, me marca esta. ¿Sí? Serial begin, se coloca nuestra comunicación serial con el serial begin, serial.begin 9600, recuerda que esos 9600 se quiere decir baudio, si es la función a la que este puerto serial trabaja. Por este punto es todo. Cerramos esta llave que es de nuestro void setup. Void loop. Comenzamos ahora sí con lo que va a ser la conversión. En nuestro void loop vamos a empezar con otra función, otro bucle for. La variable es la misma, la variable int igual a 0, repetición de 8 veces y el incrementador. La misma cantidad, digo, el mismo comando, únicamente que aquí se coloca la salida y aquí vamos a determinar que los queremos apagados de inicio. Después, la llave cerrada que cierra nuestro bucle for. Repito, esto es para que al inicio todos los LEDs estén apagados. Colocamos un serial print line. El serial print line es un comando de comunicación con nuestro puerto serial. El print line quiere decir que al Arduino, bueno, más bien a nuestra comunicación serial, que vamos a ingresar algo, una frase, una palabra, un número, lo que sea. Bueno, más bien que él nos tiene que mostrar. En este caso yo quiero que me muestre a mí, ingrese un número. Un número obviamente quiere decir decimal, vamos a especificarlo aquí. Bueno, más bien entero. Este número es el que se va a transformar a binario y vamos a determinar qué LEDs son los que van a aprender. Se coloca la función while, que es como si fuera un entonces. Y se coloca el serial available. El serial.available nos funciona. Para definir un serial read se necesita determinar qué cantidad de bits se va a ocupar. En este caso, bueno, no en este caso, para siempre que quieras poner un serial read, un serial print line,
es que se pone, este sería la variable, paréntesis, igual a 0, paréntesis y llaves. Después colocamos aquí el valor del número decimal que ya lo pusimos acá de nuestro valor del float. Lo vamos a colocar aquí, la misma función, pero ahora con el serial parse float. Ya que ocupamos algo que ustedes no conocían que era el float, para comunicar un float con nuestro puerto serial se ocupa esta combinación de aquí, serial parse float. Juego de paréntesis y punto y coma. Después colocamos la función, el int de nuestro float número decimal entero, igual a al número. Esto quiere decir que nuestro número decimal va a ser igual a un número. Ese número es el que está en nuestra función float. Después, otro if, nuevamente. Recuerden que aquí llevamos una llave abierta y falta cerrarla. If el mismo número de la función float, si es mayor a 0, entonces el número es menor a 255. Esto quiere decir que para que prenda alguno de nuestros focos tiene que tener al menos un valor mayor a 0 y menor a 255. O sea, el rango está entre 1 y 255. Ya que vamos a ocupar 8 bits y ese es básicamente el rango de los 8 bits. Después colocamos nuestra variable de la segunda int, que es el int num2, que es como el resultado o el valor de salida, es igual a nuestra variable del int del float del número decimal entero. Entonces colocamos otro for, recuerda que íbamos dos llaves, esta es la segunda llave, vamos dos ifs, otra función for, nuestra función for colocamos nuestra variable int i, que recuerden que son los leds, es igual a 0, repetición de 4 veces, el incrementador, pero ahora con la variable de nuestra salida, que sería el num2. Entonces yo digo que if num2 es igual a 2, igual a 1. Esto quiere decir que nuestra primera variable va a ser correspondiente mínima a 1. Y ya le pusimos el incrementador en la parte de arriba. Entonces eso quiere decir que cada uno de estos, más bien que el valor inicial debe de ser mínimo 1 y que va a ir incrementando. Y arriba ya especificamos que el límite es 255. Colocamos un digital write ya que colocamos un if. ¿Qué pasa si el número 2, la variable del número 2, es mayor a 1? Entonces decimos que el digital write, el led correspondiente i, va a aprender. Y eso el mismo sistema se va a encargar de determinarlo, cuál es el led correspondiente. Entonces colocamos ahora llave cerrada, cerramos nuestro if, colocamos un else. ¿Qué pasa? O sea, si prende un led y qué pasa con los demás leds. Tenemos que colocar un else con llave abierta, esto recuerden, no va con punto y coma. Digital write, el led correspondiente, o más bien el led no correspondiente al valor en binario de ese número decimal ingresado, se va a apagar. Y eso también el sistema se va a encargar de leerlo. Cerramos nuestra función else y aún nos falta cerrar dos if. Colocamos nuestra variable del número 2, que sería la de salida, es igual a la misma variable del número 2. Simplemente definimos el estado. Aquí simplemente se define el estado y entonces aquí se regresa la secuencia al inicio, para que se pueda repetir una y otra vez. Cerramos entonces nuestra función for y cerramos nuestra función if. Hasta ahí vamos bien. Después se coloca otro else. Aquí en este caso colocamos este else para cuando el número ingresado en nuestra comunicación serial sea menor a 0 o mayor a 255, es decir que no lo va a reconocer. Entonces colocamos serial.println, que nuestro serial nos comunique un error y que el número ingresado no es válido. Cerramos nuestra función else y aquí cerramos nuestra función if. Después colocamos otro else. Si el número ingresado es incorrecto, nos va a dar una recomendación. No se permiten números reales, o mejor vamos a cambiarle aquí por el valor correspondiente debe estar entre 0 y 255. ¿Sí? Cerramos nuestra función else, ya pusimos entonces que nos marque un error y nos dé una recomendación con un delay de tiempo de 5 segundos. Y cerramos nuestra función loop. Y pues eso sería todo, nada más darle un repaso
Y no está tan compleja la programación, y en un momento les mando otro video. Subiré otro video de cómo funciona la comunicación serial y las conexiones. Se puede probar tanto con LEDs o con un módulo relay o relays individuales también. Depende de la cantidad de LEDs. En este caso yo estoy ocupando 8 bits. Se ocuparía un módulo relay de 8, 4 de 2, 2 de 4, uno de 6, uno de 2 o 8 relays individuales. ¿Sale? Nos vemos.